Había sostenido miles de cartas en mis manos durante 30 años como cartero, pero ninguna había pesado tanto como aquella que llegó una mañana de octubre a San Vicente del Valle, con la palabra confidencial escrita en letras rojas que parecían advertirme que algunas verdades nunca deberían ver la luz del día. Me llamo Emilio Torres y he caminado cada calle de este pueblo tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. Conozco cada grieta en el pavimento, cada árbol que da sombra en el verano, cada casa con su historia particular. Durante 3 décadas he sido el puente entre las personas y sus noticias, entre el pasado y el presente, entre las palabras escritas en tinta y los corazones que esperan recibirlas. Siempre pensé que mi trabajo era simple: recoger sobres en la oficina postal y llevarlos a sus destinos. Nunca imaginé que un día sostendría en mis manos algo que me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre mi oficio, sobre los secretos que guardamos y sobre el peso terrible de las verdades que nunca quisimos enfrentar. Esa mañana de octubre comenzó como cualquier otra. El sol apenas empezaba a asomar por detrás de las montañas que rodean nuestro valle, tiñendo el cielo de un naranja pálido que siempre me ha parecido nostálgico, como si el día mismo estuviera recordando algo hermoso que ya no existe. Llegué a la oficina postal a las 6 de la mañana, como siempre, y don Arturo, el administrador que lleva casi tanto tiempo como yo en este lugar, ya tenía el café preparado. El aroma llenaba la pequeña oficina con esa promesa de rutina y normalidad que tanto nos reconforta. Nos saludamos con un gesto silencioso, ese lenguaje que desarrollas cuando trabajas con alguien durante décadas, y comencé a organizar las cartas del día. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las historias que tengo para compartir contigo, porque cada carta que he entregado en mi vida tiene algo que enseñarnos sobre nosotros mismos y sobre los misterios que conectan nuestros destinos. Entre las facturas de luz, las revistas atrasadas y las pocas cartas personales que todavía circulan en esta era digital, vi el sobre. Era más grande que los demás, de un papel amarillento que delataba los años, y tenía un grosor inusual, como si dentro hubiera algo más que simples hojas dobladas. Pero lo que realmente captó mi atención fue la palabra escrita con marcador rojo en diagonal sobre el sobre: confidencial. Las letras eran gruesas, casi agresivas, trazadas por una mano que temblaba o que estaba apurada, o quizás ambas cosas. No había remitente. Solo un destinatario: Ricardo Mendoza Soto, calle Los Almendros 47, San Vicente del Valle. Algo dentro de mí se tensó cuando leí ese nombre. Ricardo Mendoza era un hombre que todos en el pueblo conocíamos, pero que nadie realmente conocía. Vivía en una de las casas más antiguas del valle, una construcción de adobe y tejas rojas que parecía congelada en el tiempo, con un jardín descuidado y ventanas que rara vez se abrían. Él tenía alrededor de 70 años, tal vez más, y desde que yo podía recordar, siempre había sido un hombre solitario, de pocas palabras, que rechazaba las invitaciones a las fiestas del pueblo y que compraba lo mínimo necesario en la tienda de don Marcos. No era antipático, pero había una distancia en él, una muralla invisible que mantenía a todos a raya. Sostuve el sobre entre mis manos y sentí algo extraño, una sensación que no puedo describir completamente, pero que era como un peso que iba más allá de los gramos de papel y tinta. Era como si el sobre mismo supiera lo que contenía y tratara de advertirme. Mis dedos rozaron la superficie áspera y noté que el sello postal era viejo, de hace al menos 20 años, según el diseño que reconocí de aquella época. Alguien había guardado esta carta durante 2 décadas antes de enviarla.
Don Arturo notó mi expresión y se acercó. ¿Pasa algo, Emilio?, me preguntó con esa voz suave que tiene, como si siempre estuviera a punto de contarte un secreto. Le mostré el sobre y él frunció el ceño. «Confidencial», murmuró. «Hace mucho que no veo una carta marcada así. Hoy en día todo el mundo envía las cosas importantes por correo certificado o por email. Esto es de otra época». Tenía razón. Este sobre pertenecía a un tiempo cuando las palabras escritas a mano todavía tenían el poder absoluto de cambiar vidas, cuando no existían las pantallas ni las notificaciones instantáneas, solo el papel, la tinta y la espera interminable de una respuesta que tal vez nunca llegaría. Guardé el sobre en mi bolsa de cuero, esa vieja compañera que me ha acompañado en miles de kilómetros de caminatas, y salí a la calle. El pueblo estaba despertando lentamente. Doña Mercedes abría las cortinas de su panadería, liberando el aroma de pan recién horneado que flotaba por la plaza principal. Los niños comenzaban a caminar hacia la escuela con sus mochilas y sus risas matutinas. El viejo Fermín barriendo la vereda de su casa, como hacía cada mañana desde que yo era joven. Todo era normal, todo era como siempre, pero yo llevaba algo en mi bolsa que sentía que no era normal en absoluto. Decidí dejar la entrega de esa carta para el final de mi recorrido. No sabía por qué. Tal vez era cobardía, tal vez era intuición. He aprendido a confiar en esas corazonadas que te da la experiencia. Durante 30 años he visto cómo la llegada de una carta puede iluminar un rostro o ensombrecerlo, cómo un sobre puede traer alivio o devastación, cómo las palabras escritas tienen el poder de sanar o de destruir. Y ese sobre que llevaba en mi bolsa, con su advertencia roja y su silencio sobre el remitente, me susurraba que lo que contenía no era algo ordinario. Comencé mi ruta habitual por la calle del Sol, donde vive la familia Ramírez con sus 5 hijos bulliciosos que siempre me saludan desde la ventana. Luego la avenida Central, donde entregar cartas en los comercios y escuchar las historias de don Carlos en su ferretería. Cada entrega era un pequeño ritual de conexión humana. «Buenos días, Emilio. ¿Cómo está tu esposa, Emilio?» Hacía tiempo que esperábamos esta carta, gracias, Emilio. Mi nombre repetido una y otra vez, como si al pronunciarlo, estas personas me recordaran que yo no era solo el cartero, sino parte de sus vidas, un testigo silencioso de sus alegrías y tristezas. Pero durante todo el recorrido, mi mente volvía una y otra vez al sobre confidencial en el fondo de mi bolsa. ¿Por qué alguien guardaría una carta durante 20 años antes de enviarla? ¿Qué clase de mensaje necesita tanto tiempo para ser liberado? ¿Y por qué esa palabra, confidencial, escrita con tanta urgencia en rojo, como una advertencia o una súplica? Si esta historia te está tocando el corazón, déjame un comentario contándome cuál ha sido la carta más importante que has recibido en tu vida, porque cada uno de nosotros tiene una historia escrita en papel que marcó nuestro destino. Pasé por la casa de la señora Beatriz, que cada semana recibe cartas de su hija que vive en la capital. Siempre la veo sonreír cuando le entrego esos sobres celestes con letra elegante. Hoy también había una carta para ella, y su rostro se iluminó como el de una niña. «Mi Claudia me escribe», me dijo con los ojos húmedos. «Siempre me escribe, Emilio, siempre se acuerda de su madre vieja». Le sonreí y seguí mi camino, pero no pude evitar pensar en Ricardo Mendoza, en su casa silenciosa y sus ventanas cerradas, esperando una carta que nadie sabía que existía hasta hoy. El sol ya estaba alto cuando terminé las entregas de la avenida principal y me dirigí hacia el barrio viejo, donde las casas están más espaciadas y los jardines son más grandes. Aquí es donde viven las familias que llevan generaciones en San Vicente del Valle, las que recuerdan cuando esto era solo un puñado de casas rodeadas de cultivos antes de que llegara el asfalto y la modernidad.
La casa de Ricardo Mendoza está al final de la calle Los Almendros, un camino de tierra que conserva ese encanto rural que el resto del pueblo ha ido perdiendo. Mientras caminaba hacia allá, recordé las pocas interacciones que había tenido con don Ricardo a lo largo de los años. Él raramente recibía correspondencia, tal vez una factura cada mes, ocasionalmente una carta del banco, pero nada personal. Nada que indicara que tuviera familia o amigos fuera del pueblo. Era como si existiera en una burbuja de soledad autoimpuesta. Algunos vecinos decían que había tenido una vida antes de San Vicente del Valle, que había venido aquí huyendo de algo, pero nadie sabía exactamente qué. En los pueblos pequeños las historias crecen como la maleza, alimentadas por la curiosidad y la falta de información concreta. Lo que sí sabía era que don Ricardo había llegado al pueblo hace unos 40 años, cuando yo todavía era joven y recién comenzaba mi trabajo como cartero. Compró aquella casa vieja que estaba casi en ruinas y la restauró él mismo, trabajando en silencio durante meses. Luego simplemente se quedó allí, año tras año, viviendo una vida que parecía estar en pausa, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Hasta hoy. La casa apareció frente a mí como un fantasma del pasado. Las paredes de adobe mostraban las marcas del tiempo. Las tejas rojas estaban manchadas de musgo y las ventanas de madera necesitaban una mano de pintura urgente. El jardín, que alguna vez debió ser hermoso, ahora era un enredo de hierbas altas y arbustos sin podar. Solo un pequeño sendero de piedras indicaba el camino hacia la puerta principal. Había algo profundamente melancólico en esa casa, como si guardara en sus paredes los ecos de conversaciones que nunca se tuvieron y lágrimas que nadie vio caer. Me detuve frente al portón de hierro oxidado y respiré profundo. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba el sobre de mi bolsa. La palabra «confidencial» parecía brillar bajo la luz del sol, acusándome de algo que no podía nombrar. ¿Era posible que un simple sobre de papel me hiciera sentir así? ¿O era que después de tantos años, entregando correspondencia, finalmente había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando una carta no era solo una carta, sino un punto de quiebre en la vida de alguien? Empujé el portón y el chirrido del metal rompió el silencio de la tarde. Caminé por el sendero de piedras, sintiendo cómo la hierba alta rozaba mis pantalones. A cada paso, el peso del sobre parecía aumentar. Cuando llegué a la puerta, mi mano se detuvo antes de tocar. Había algo en ese momento que me pedía que me detuviera, que considerara lo que estaba a punto de hacer. Pero era mi trabajo. Yo era el cartero. Mi responsabilidad era entregar las cartas, no juzgar su contenido ni cuestionar su impacto. Así que toqué la puerta con los nudillos, 3 golpes firmes que resonaron en la madera vieja. Pasó un minuto, luego otro. Estaba a punto de tocar de nuevo cuando escuché pasos lentos desde el interior. La puerta se abrió apenas unos centímetros y el rostro de Ricardo Mendoza apareció en la penumbra. Lucía más viejo de lo que recordaba, con arrugas profundas que surcaban su rostro como ríos de tiempo y tristeza. Sus ojos, sin embargo, conservaban una claridad extraña, como si detrás de toda esa vejez hubiera un joven que nunca dejó de esperar algo. «Don Ricardo», dije con una voz que salió más suave de lo que pretendía, «tengo una carta para usted». Extendí mi mano con el sobre. Él miró hacia abajo y sus ojos se clavaron en la palabra «confidencial». Vi cómo su rostro cambiaba de color, pasando de un tono bronceado por el sol a una palidez de papel. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero las palabras se negaran a salir. «¿De dónde viene?», preguntó finalmente, con una voz que sonaba oxidada, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin usar. «No hay remitente», respondí, «pero el matasellos es de hace 20 años».
Algo cambió en su expresión cuando dije eso. Sus manos, que habían estado quietas a los costados de su cuerpo, comenzaron a temblar visiblemente. Me miró a los ojos, y en ese momento sentí que estaba viendo algo que raramente había visto en mis 3 décadas como cartero. Miedo puro y absoluto. No el miedo a una mala noticia o a una factura impagada. Era el miedo a enfrentar algo que había estado enterrado durante tanto tiempo que desenterrarlo podría destruir todo lo que uno había construido sobre ese agujero. ¿Está seguro de que es para mí?, preguntó, aunque ambos sabíamos que su nombre estaba claramente escrito en el sobre. Sí, don Ricardo, confirmé. Ricardo Mendoza Soto, calle Los Almendros 47. Él alargó la mano lentamente, como si el sobre pudiera quemarlo al tocarlo. Sus dedos rozaron el papel amarillento y se detuvo. Por un segundo pensé que iba a rechazarlo, que me iba a pedir que me lo llevara de vuelta o que lo destruyera sin abrirlo. Pero en cambio, con un movimiento súbito, tomó el sobre y lo apretó contra su pecho como si fuera algo precioso o peligroso, o ambas cosas al mismo tiempo. Gracias, murmuró sin mirarme, y antes de que pudiera decir algo más, cerró la puerta con un ruido sordo que resonó como el final de algo. Me quedé allí parado frente a esa puerta cerrada durante varios segundos, sin saber muy bien qué hacer. Había algo profundamente perturbador en toda la escena. La forma en que don Ricardo había reaccionado no era normal. He visto a personas recibir cartas con malas noticias antes. He visto rostros descomponerse ante notificaciones de deudas o pérdidas. Pero esto era diferente. Esto era el miedo de alguien que sabe exactamente lo que va a encontrar dentro de un sobre, y quisiera poder retroceder en el tiempo para nunca haberlo recibido. Caminé de regreso por el sendero de piedras, con un peso en el pecho que no tenía al llegar. Algo me decía que acababa de ser parte de algo importante, algo que cambiaría la vida de don Ricardo para siempre, y no estaba seguro de si había hecho bien en entregarle esa carta. Tenía derecho a cuestionar mi trabajo. Tenía derecho a decidir qué verdades merecían ser conocidas y cuáles debían permanecer ocultas. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre los secretos que guardamos, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar sobre el poder transformador de las verdades que finalmente salen a la luz. Regresé a la oficina postal con la mente inquieta. Don Arturo me preguntó si había terminado mi ruta y yo simplemente asentí. No podía hablar de lo que había visto en los ojos de don Ricardo. Sentía que sería una traición a algo sagrado, aunque no sabía exactamente a qué. Me fui a casa más temprano de lo habitual. Necesitaba ver a mi esposa Carmen. Necesitaba sentir la normalidad de mi vida, lejos de sobres misteriosos y miradas cargadas de terror. Carmen me recibió con su sonrisa cálida y un plato de comida caliente. Llevamos 42 años casados y ella conoce cada una de mis expresiones. ¿Qué pasó hoy?, me preguntó mientras me servía agua. Le conté sobre el sobre confidencial y la reacción de don Ricardo, y ella me escuchó con esa atención profunda que solo ella puede dar. Cuando terminé, ella puso su mano sobre la mía y dijo algo que no pude olvidar. Emilio, a veces las cartas no son solo mensajes, a veces son llaves que abren puertas que hemos mantenido cerradas durante demasiado tiempo. Y cuando esas puertas se abren, lo que salga puede ser doloroso, pero también necesario. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama, viendo sombras en el techo que parecían formar las letras de la palabra confidencial. Me preguntaba qué estaría haciendo don Ricardo en ese momento. Había abierto la carta. Estaba leyéndola con lágrimas en los ojos. O la había guardado sin abrirla, incapaz de enfrentar lo que contenía.
Las preguntas me atormentaban como fantasmas insistentes. Los días siguientes pasaron con una lentitud extraña. Continué con mi rutina de siempre, entregando cartas por todo San Vicente del Valle, pero mi mente volvía constantemente a la casa al final de la calle Los Almendros. Cada vez que pasaba cerca, miraba hacia allá, esperando ver alguna señal de lo que estaba sucediendo detrás de esas ventanas cerradas. Pero la casa permanecía silenciosa, como siempre, guardando sus secretos con celo. Una semana después de haber entregado la carta, algo inusual sucedió. Estaba en la plaza principal tomando un café en el pequeño puesto de Doña Rosa cuando vi a don Ricardo caminando por la calle. Era la primera vez en años que lo veía fuera de su casa a plena luz del día. Caminaba despacio, con pasos inseguros, como si estuviera aprendiendo de nuevo a estar entre la gente. Su rostro lucía diferente. Las arrugas seguían ahí. La vejez seguía marcada en cada línea de su piel, pero había algo en sus ojos que había cambiado. Ya no tenía esa mirada distante y cerrada. Ahora había algo más. Algo que se parecía al dolor, pero también a la liberación. Se dirigió a la iglesia del pueblo, esa construcción colonial con sus paredes blancas y su campanario que ha visto pasar generaciones de habitantes de San Vicente del Valle. Lo vi entrar y desaparecer en la penumbra del interior. No sé por qué, pero sentí la necesidad de seguirlo. Dejé mi café a medias y caminé hacia la iglesia. Entré con cuidado, tratando de no hacer ruido con mis zapatos sobre el piso de piedra. La iglesia estaba casi vacía. Solo algunas velas encendidas frente a las imágenes de santos y la luz filtrada de colores a través de los vitrales creaban una atmósfera de sacralidad antigua. Don Ricardo estaba sentado en uno de los bancos del frente, con la cabeza inclinada y las manos juntas. Parecía estar rezando o llorando, o tal vez ambas cosas. Me senté en un banco de atrás, manteniendo mi distancia, pero lo suficientemente cerca como para sentir que estaba acompañándolo de alguna forma en lo que fuera que estuviera atravesando. Pasaron tal vez 15 minutos antes de que él se levantara. Se persignó lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. Cuando pasó junto a mi banco, se detuvo. Me miró directamente a los ojos y por un momento pensé que iba a ignorarme, pero en cambio habló con una voz baja y cargada de emoción. «Usted entregó la carta». «Sí, don Ricardo», respondí. «Era mi trabajo». Él asintió lentamente. «Su trabajo», repitió, como si probara el sabor de esas palabras. «Toda mi vida he creído que podía huir del pasado, Emilio. Creí que si me escondía lo suficiente, si mantenía la distancia con todos, si nunca abría mi corazón a nadie, entonces las cosas que hice, los errores que cometí, simplemente desaparecerían. Pero el pasado no desaparece, ¿verdad? Solo espera el momento adecuado para llamar a tu puerta». No supe qué decir. Mi trabajo nunca había incluido consolar a las personas que recibían mis cartas. Yo era solo el mensajero, el intermediario entre el papel y el destinatario. Pero en ese momento sentí que don Ricardo necesitaba decir algo, necesitaba compartir el peso que había estado cargando solo durante quién sabe cuánto tiempo. «¿Sabe quién escribió esa carta?», me preguntó. Y cuando negué con la cabeza, él continuó. «Una mujer a la que amé hace más de 40 años. Una mujer casada con otro hombre. Una mujer que me dio un hijo que nunca conocí». Las palabras cayeron en el aire de la iglesia como piedras en agua tranquila, creando ondas de significado que se expandían hasta tocar cada rincón. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ahora entendía por qué la carta estaba marcada como confidencial. ¿Por qué había esperado 20 años para ser enviada? ¿Por qué don Ricardo había reaccionado con tanto miedo al recibirla? Si sientes que esta historia te está conectando con tus propios secretos del pasado,
Te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver el perdón y la redención. Don Ricardo se sentó en mi banco, dejándose caer como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Me enamoré de Elisa cuando ella ya estaba casada. Comenzó a contar con voz quebrada. Trabajábamos juntos en una fábrica textil en la capital. Yo era el supervisor de producción y ella era una de las costureras. Su esposo era un hombre violento, un borracho que la golpeaba y la humillaba. Ella lloraba en su puesto de trabajo y yo, poco a poco, comencé a consolarla. Al principio era solo amistad, compasión por su sufrimiento, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Guardó silencio por un momento, como si revivir esos recuerdos le doliera físicamente. Yo permanecí callado, sabiendo que interrumpirlo sería una crueldad. Él necesitaba sacar esto de su pecho, necesitaba que alguien escuchara la historia completa después de tantos años de silencio. Nos vimos en secreto durante 2 años, continuó. Ella no podía dejar a su esposo porque él amenazaba con matarla si lo intentaba. Y yo era cobarde, Emilio. Era un cobarde que la amaba, pero que no era lo suficientemente valiente para sacarla de esa situación. Le prometía que encontraríamos una manera, que podríamos estar juntos, pero nunca hice nada concreto. Vivíamos en un limbo de encuentros escondidos y promesas vacías. Entonces sucedió lo inevitable. Elisa quedó embarazada. Cuando me lo dijo, su rostro era una mezcla de alegría y terror. Alegría porque llevaba dentro de ella una parte de nuestro amor. Terror porque sabía que su esposo descubriría la verdad. Le dije que dejaríamos todo, que huiríamos juntos, que criaríamos a nuestro hijo lejos de todo. Por primera vez en 2 años, hice una promesa que realmente pensaba cumplir. Don Ricardo se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo comenzó a temblar. Pero nunca llegué a cumplirla, Emilio. Nunca llegué. Una semana antes de que nos fuéramos, el esposo de Elisa se enteró. No sé cómo. Tal vez alguien nos vio juntos. Tal vez ella dejó escapar algo en un momento de descuido. Él la confrontó y ella, aterrorizada, le dijo la verdad. Ese hombre la encerró en su casa. No la dejaba salir, la vigilaba día y noche. Yo intenté hablar con él, pero me amenazó con matarme si me acercaba. Era un hombre peligroso, y yo, como siempre, fui un cobarde. Pasaron los meses y yo no supe nada de ella. La fábrica me dijo que había renunciado, que se había mudado a otra ciudad. Busqué en todos lados, pero era como si hubiera desaparecido del mapa. Finalmente, destruido por la culpa y la tristeza, dejé todo y vine aquí, a San Vicente del Valle, a este lugar donde nadie me conocía y donde podía esconderme de mi fracaso. Compré esta casa vieja y me encerré en ella, igual que el esposo de Elisa la había encerrado a ella. Me convertí en mi propio carcelero. Don Ricardo bajó las manos y me miró con ojos enrojecidos. Esa carta que usted me entregó era de Elisa. La escribió hace 20 años, poco antes de morir. Su hijo, nuestro hijo, la encontró entre sus cosas después de su muerte y esperó todo este tiempo para enviármela. Esperó hasta tener el valor de hacerlo. Esperó hasta que su propio odio hacia mí se transformara en algo más cercano a la comprensión. ¿Qué decía la carta? Me atreví a preguntar, aunque sabía que tal vez estaba cruzando una línea. Ricardo respiró profundo. Me perdonaba. Después de 40 años, después de una vida de sufrimiento que yo causé con mi cobardía, ella me perdonaba. Me decía que el niño, que se llama Miguel, había sido su única alegría en medio de tanta oscuridad, que su esposo lo crió como propio sin nunca contarle la verdad, que ella murió sin resentimiento en su corazón, solo con la esperanza de que yo hubiera encontrado paz en algún lugar del mundo. Y me pedía una cosa,
una sola cosa. Se detuvo, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. Me pedía que conociera a mi hijo. Me pedía que le dijera la verdad. Miguel ahora tiene 40 años, Emilio. 40 años sin saber quién es su verdadero padre. Y yo he estado aquí, escondido como un cobarde, cuando debería haber estado luchando por ellos desde el primer día. El peso de esa confesión llenó la iglesia como humo espeso. Yo no sabía qué decir. ¿Qué palabras podrían ser adecuadas para un momento como ese? Toda mi vida había sido testigo silencioso de las historias que las cartas traían consigo, pero nunca había estado tan cerca del corazón mismo de una de esas historias. Nunca había visto con tanta claridad el precio del silencio y el costo de los secretos. ¿Y qué va a hacer?, pregunté finalmente. Don Ricardo se levantó del banco con esfuerzo. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace 40 años. Voy a ser valiente. Miguel vive en la capital. La carta incluía su dirección. Voy a ir a buscarlo, a decirle la verdad, a pedirle perdón aunque sea demasiado tarde. Tal vez me odie, tal vez no quiera saber nada de mí. Pero al menos sabré que al final de mi vida dejé de ser un cobarde. Lo vi salir de la iglesia con pasos que parecían más firmes que cuando entró. Me quedé sentado allí por mucho tiempo, procesando todo lo que había escuchado. Pensé en esa carta que había sostenido en mis manos, en cómo había sentido su peso sin saber exactamente qué significaba. Ahora lo sabía. Era el peso de 40 años de silencio, de una mujer que perdonaba desde más allá de la muerte, de un hijo que había encontrado valor para enviar las últimas palabras de su madre, de un padre que finalmente tendría la oportunidad de conocer al hijo que nunca supo que existía. Carmen tenía razón. Las cartas no son solo mensajes, son llaves que abren puertas, son puentes entre pasados y presentes, son oportunidades para la redención que llegan cuando menos las esperamos. Si esta historia te está tocando profundamente, no olvides dejar tu comentario y contarme qué significan las cartas en tu vida, porque cada uno de nosotros tiene una historia de palabras escritas que cambiaron nuestro destino. Los siguientes días en San Vicente del Valle pasaron entre rumores. La gente comenzó a notar que don Ricardo no estaba en su casa, que había cerrado todo y se había ido sin decir a dónde. En un pueblo pequeño, estas cosas no pasan desapercibidas. Doña Mercedes en la panadería especulaba que tal vez se había enfermado y había ido a la ciudad a ver un médico. Don Marcos en la tienda decía que probablemente había ido a visitar a algún familiar que nadie sabía que tenía. Yo guardaba silencio, protegiendo el secreto que don Ricardo me había confiado, sintiendo que era mi deber cuidar su historia hasta que él decidiera compartirla con los demás. Pasaron 3 semanas sin noticias. Mi rutina continuaba igual que siempre, caminando por las calles del pueblo con mi bolsa de cuero llena de correspondencia, entregando facturas, revistas, cartas de amor, notificaciones oficiales. Pero ahora miraba cada sobre de manera diferente. Me preguntaba qué secretos guardaba cada uno, qué historias contenían esas palabras escritas en papel. ¿Qué vidas cambiarían cuando los destinatarios abrieran esos sobres y leyeran lo que había dentro? Comencé a prestar más atención a las reacciones de las personas cuando les entregaba su correspondencia. La señora Beatriz, con sus cartas celestes de su hija, siempre sonriendo, siempre agradecida. El joven Tomás, recibiendo una carta de aceptación de la universidad, su rostro iluminándose con la promesa de un futuro mejor. Don Fermín mirando una carta del banco con preocupación, seguramente otra notificación de deuda. Cada carta era un pequeño universo de emociones, un momento decisivo en la vida de alguien, y yo era el encargado de hacer posible esa entrega.
Una tarde de noviembre, cuando las hojas de los árboles comenzaban a caer y el aire se volvía fresco con la promesa del invierno, vi un auto desconocido estacionado frente a la casa de don Ricardo. Era un vehículo moderno, de la ciudad, con placas que no reconocía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Habría regresado don Ricardo? ¿Y si venía acompañado? No pude resistir la curiosidad. Aunque no tenía entregas que hacer en esa calle, caminé hacia allá con paso casual, como si simplemente estuviera haciendo mi ronda. Cuando me acerqué a la casa, vi que el portón estaba abierto. El jardín, que había sido un enredo de hierbas altas y arbustos sin podar, ahora mostraba señales de cuidado reciente. Alguien había cortado el pasto y había comenzado a arreglar los senderos. Entonces los vi. Don Ricardo estaba en el jardín con otro hombre más joven, probablemente de unos 40 años, alto y de complexión fuerte. Estaban trabajando juntos, podando un árbol viejo que había en el frente de la casa. No hablaban mucho, pero había algo en la manera en que se movían alrededor del árbol, en cómo se pasaban herramientas sin necesidad de palabras, en los gestos pequeños de consideración mutua, que me decía que estos dos hombres estaban construyendo algo. Don Ricardo levantó la vista y me vio parado frente al portón. Su rostro cambió de expresión, pasando de la concentración al reconocimiento, y luego a algo que solo puedo describir como gratitud. Se acercó a mí con pasos más ágiles de los que le había visto antes. «Emilio», me saludó con una voz que sonaba más viva de lo que nunca había escuchado de él. «Quiero que conozca a alguien». Hizo un gesto hacia el hombre más joven, que había dejado las herramientas y se acercaba hacia nosotros limpiándose las manos en los pantalones. «Él es Miguel, mi hijo». Miguel me extendió la mano con una sonrisa tímida. Sus ojos eran del mismo color que los de don Ricardo, un marrón cálido con pequeñas motas doradas. Había una bondad en su mirada que contrastaba con el dolor que debía haber sentido al descubrir la verdad sobre su padre. Le estreché la mano y pude sentir la firmeza de su apretón, la solidez de alguien que había tenido que ser fuerte toda su vida. «Mucho gusto, señor Emilio», me dijo. «Mi padre me ha contado que usted fue quien entregó la carta de mi madre. Yo fui quien la envió. Esperé 20 años después de su muerte para hacerlo. Necesitaba ese tiempo para procesar mi propio dolor, mi propia confusión sobre quién era yo realmente». «¿Por qué esperaste tanto?», pregunté, sintiendo que tenía permiso para hacer esa pregunta después de todo lo que había sido parte de esta historia. Miguel miró hacia el suelo, como si buscara las palabras correctas en las piedras del sendero. «Porque estaba enojado. Cuando encontré la carta entre las cosas de mi madre, cuando leí su confesión sobre quién era mi verdadero padre, sentí una rabia que nunca había experimentado. Rabia hacia ella por mentirme toda mi vida, rabia hacia mi padre biológico por abandonarla, rabia hacia el hombre que creí que era mi padre, pero que no lo era. Pasé años con ese veneno dentro de mí, hasta que un día me di cuenta de que ese enojo no me estaba haciendo daño a nadie más que a mí mismo. Mi madre escribió esa carta con tanto amor, con tanto perdón», continuó, «y yo la guardé como un arma, como algo que podía usar para herir a este hombre que nunca había conocido. Pero cuando finalmente decidí enviarla, no fue para hacerle daño, fue porque entendí que tanto él como mi madre merecían cerrar ese círculo, que yo merecía conocer mi propia historia completa, por dolorosa que fuera». Don Ricardo puso una mano sobre el hombro de Miguel, con un gesto que era tentativo, pero lleno de cariño. «Cuando llegué a su casa en la ciudad», dijo don Ricardo, «y toqué su puerta sin saber si me recibiría o me cerraría la puerta en la cara, lo primero que hizo fue abrazarme. No dijo nada, solo me abrazó y lloró. Y yo también lloré, Emilio. Lloré como no había llorado en 40 años.
La imagen de estos dos hombres, separados por décadas de silencio y secretos, finalmente juntos en ese jardín descuidado que ahora comenzaban a restaurar juntos, era tan poderosa que sentí un nudo en la garganta. Esta era la culminación de todo lo que había comenzado con un simple sobre amarillento marcado con la palabra confidencial. Esta era la prueba de que las cartas tienen el poder no solo de revelar verdades, sino de sanar heridas que parecían incurables. Si esta historia te está llegando al alma, compártela con alguien que necesite creer en el poder del perdón y en que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. ¿Se va a quedar en el pueblo?, le pregunté a Miguel. Él negó con la cabeza. No permanentemente. Tengo mi vida en la ciudad, mi trabajo, mi propia familia. Pero voy a venir seguido. Vamos a restaurar esta casa juntos, mi padre y yo. Va a ser nuestro proyecto, nuestra manera de construir los recuerdos que nunca tuvimos la oportunidad de crear. Y yo voy a ir a la ciudad a conocer a mis nietos, añadió don Ricardo con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. Miguel tiene 2 hijos, Emilio, 2 niños hermosos que ahora saben que tienen un abuelo que los ama, aunque recién los esté conociendo. Me despedí de ellos con el corazón lleno de una emoción que era difícil de nombrar. Era tristeza por todo el tiempo perdido, pero también era alegría por el tiempo que ahora tenían por delante. Era admiración por el valor de Miguel para perdonar y por el valor de don Ricardo para finalmente enfrentar su pasado. Era gratitud por haber sido parte de esta historia, aunque solo fuera como el mensajero que entregó una carta. Mientras caminaba de regreso hacia el centro del pueblo, pensé en Elisa, la mujer que había escrito esa carta hace 20 años, sabiendo que estaba muriendo, sabiendo que tal vez nunca vería el resultado de sus palabras, pero teniendo fe en que llegarían a su destino cuando fuera el momento correcto. Ella nunca supo que su carta esperaría 2 décadas antes de ser enviada. Nunca supo que su hijo necesitaría ese tiempo para sanar antes de poder hacer lo que ella le pedía. Pero de alguna manera, desde donde estuviera, su amor había guiado todo este proceso. Las siguientes semanas trajeron cambios visibles en San Vicente del Valle. Don Ricardo ya no era el ermitaño misterioso que vivía escondido al final de la calle Los Almendros. Ahora se le veía en la plaza principal, tomando café en el puesto de Doña Rosa, conversando con los vecinos. Al principio, la gente estaba sorprendida por su transformación. ¿Qué había pasado con el hombre silencioso y distante que había vivido entre ellos durante 40 años? Pero poco a poco, sin que nadie preguntara directamente, la historia comenzó a filtrarse a través de los canales invisibles por los que circulan las noticias en los pueblos pequeños. Algunas personas murmuraban con juicio, escandalizadas por la revelación del romance con una mujer casada, del hijo ilegítimo. Pero la mayoría, especialmente los más viejos que habían visto suficiente vida como para saber que nadie es perfecto y que todos cargamos con secretos y arrepentimientos, recibieron a don Ricardo con una aceptación silenciosa. Después de todo, ¿quién no había cometido errores? ¿Quién no había tomado decisiones de las que se arrepentía? ¿Quién no merecía una segunda oportunidad? Miguel venía cada fin de semana desde la ciudad. Los sábados y domingos se podía ver a padre e hijo trabajando en la casa y el jardín, transformando lentamente ese lugar que había sido un monumento al aislamiento en algo que parecía un hogar. Pintaron las paredes, repararon las ventanas, podaron los árboles y plantaron flores nuevas. A veces traía a sus hijos, 2 niños de 8 y 5 años, que corrían por el jardín con la energía inagotable de la infancia, llenando ese espacio con risas que probablemente no se habían escuchado allí en décadas. Yo los observaba cada vez que pasaba por allá durante mis entregas.
Me había convertido en un testigo privilegiado de esta transformación y sentía una conexión especial con esta familia que se estaba reconstruyendo pieza por pieza. Don Ricardo siempre me saludaba con calidez y a veces me invitaba a tomar un café. En esas conversaciones breves, él me contaba historias de su nueva vida, de cómo estaba conociendo a sus nietos, de las cosas que estaba aprendiendo sobre su hijo, de todos los años que habían perdido, pero también de toda la vida que todavía tenían por delante. Una tarde, mientras tomábamos café en su porche recién restaurado, me dijo algo que nunca olvidaré. «Sabe, Emilio, durante 40 años viví como un muerto. Mi corazón seguía latiendo, mis pulmones seguían respirando, pero yo no estaba realmente vivo. Me había convencido de que era más seguro no sentir, no amar, no conectarme con nadie. Pensé que si me escondía lo suficiente, el dolor del pasado eventualmente desaparecería. Pero el dolor no desaparece cuando lo ignoras. Solo se hace más fuerte, más profundo, hasta que consume todo lo que eres. Esa carta que usted me trajo», continuó, «era como una llave que abría una celda en la que yo mismo me había encerrado. Al principio, cuando la abrí y leí las palabras de Elisa, sentí un dolor tan intenso que pensé que me mataría. Ella me perdonaba, pero yo no podía perdonarme a mí mismo. ¿Cómo podía hacerlo cuando había sido tan cobarde, cuando había dejado que la mujer que amaba sufriera sola, cuando había perdido 40 años de la vida de mi hijo? Pero luego, dijo con los ojos brillantes de emoción, fui a buscar a Miguel, y cuando él me abrazó, cuando me dijo que aunque no podíamos recuperar el pasado, podíamos construir un futuro juntos, entendí lo que Elisa había estado tratando de enseñarme con su carta. El perdón no es olvidar lo que hicimos mal, es aceptar que somos humanos, que cometemos errores y que merecemos la oportunidad de hacerlo mejor, de ser mejores. Sus palabras resonaron en mí durante días. Como cartero, yo había visto el exterior de miles de vidas durante 3 décadas. Había entregado cartas de amor, de deudas, de felicitaciones, de pérdidas, pero rara vez había tenido la oportunidad de ver el impacto real y profundo que esas cartas tenían en las personas. Esta experiencia con don Ricardo y Miguel me había mostrado algo que cambió mi perspectiva sobre mi propio trabajo. Yo no era solo un mensajero. Era un eslabón esencial en la cadena de conexiones humanas que mantienen unido el tejido de nuestra sociedad. Si sientes que esta historia te está transformando, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias que te recordarán lo que realmente importa en la vida. Diciembre llegó con sus días cortos y sus noches largas. San Vicente del Valle se vistió de luces navideñas y el espíritu de la temporada llenó las calles con una calidez especial. Este año, sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Era como si la transformación de don Ricardo hubiera despertado algo en el pueblo, como si su historia de redención hubiera recordado a todos que nunca es demasiado tarde para cambiar, para perdonar, para comenzar de nuevo. La víspera de Navidad, el pueblo organizaba tradicionalmente una misa seguida de una cena comunitaria en la plaza principal. Era un evento que reunía a todos los habitantes de San Vicente del Valle, un momento de conexión y celebración. Este año, don Ricardo asistió acompañado de Miguel y su familia. Fue la primera vez que el pueblo completo pudo ver a padre e hijo juntos, y la primera vez que don Ricardo participó activamente en un evento comunitario. Durante la cena, mientras las familias compartían comida y conversación bajo las luces parpadeantes, don Ricardo se levantó de su mesa y pidió la atención de todos. El murmullo de las conversaciones se apagó gradualmente hasta que el silencio llenó la plaza. Él estaba nervioso.
Lo podía ver en la manera en que sus manos temblaban ligeramente y en cómo su voz vacilaba al comenzar a hablar. «Buenas noches a todos», comenzó. «Muchos de ustedes me conocen como el ermitaño de la calle Los Almendros, el hombre que vivió entre ustedes durante 40 años, pero que nunca realmente formó parte de su comunidad. Hoy quiero compartir algo con ustedes, no porque busque su juicio o su perdón, sino porque creo que las historias deben ser contadas y porque esta historia podría ayudar a alguien que, como yo, está viviendo en las sombras de su propio pasado». Y entonces, frente a todo el pueblo, don Ricardo contó su historia. Habló de Elisa, del amor prohibido, del hijo que nunca conoció. Habló de su cobardía, de los 40 años que pasó escondido, de la carta que cambió todo. Habló con voz quebrada pero clara, sin tratar de justificar sus errores, pero también sin vergüenza, simplemente compartiendo su verdad. Cuando terminó, el silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las ramas de los árboles. Entonces, desde algún lugar entre la multitud, alguien comenzó a aplaudir. Era la señora Beatriz, la que recibía cartas celestes de su hija cada semana. Luego se unieron otros, y en pocos segundos toda la plaza resonaba con aplausos. No eran aplausos de celebración, sino de reconocimiento, de empatía, de comprensión compartida de que todos somos humanos y que todos merecemos compasión. Miguel se acercó a su padre y lo abrazó frente a todos, y ese gesto simple decía más que 1000 palabras sobre el perdón, sobre el amor que puede surgir incluso de las situaciones más dolorosas, sobre la capacidad humana de sanar y crecer. Esa noche, mientras ayudaba a recoger después de la cena, doña Rosa se me acercó. «Emilio», me dijo con esa voz suave que tiene, «usted fue quien entregó esa carta, ¿verdad?». Cuando asentí, ella sonrió. «Entonces usted fue el instrumento del destino. A veces pensamos que somos solo espectadores en la vida de otros, pero la verdad es que todos jugamos un papel, aunque no nos demos cuenta. Usted llevó esa llave que abrió esa puerta. Ese es un regalo sagrado». Sus palabras me tocaron profundamente. Nunca había pensado en mi trabajo de esa manera. Siempre había sido solo el cartero, el que llevaba las cartas de un lugar a otro. Pero esa noche, viendo a don Ricardo rodeado de su familia y aceptado por su comunidad después de tantos años de aislamiento, entendí que mi trabajo era mucho más significativo de lo que había imaginado. Cada carta que entregaba era potencialmente una llave, una oportunidad, un momento de transformación. Los meses siguientes trajeron más cambios. La casa de don Ricardo se convirtió en un lugar de reunión. Los fines de semana, cuando Miguel y su familia venían de visita, siempre había vecinos que pasaban a saludar, a traer algo de comer, a compartir un momento. El jardín, ahora hermoso y bien cuidado, a veces se llenaba de niños del vecindario jugando con los nietos de don Ricardo. La casa que había sido un símbolo de soledad y secretos, ahora era un recordatorio de que siempre hay esperanza, de que siempre se puede cambiar. Don Ricardo también comenzó a hacer voluntariado en la biblioteca del pueblo, ayudando a organizar los libros y asistiendo a los estudiantes que necesitaban apoyo con sus tareas. Descubrió que tenía una habilidad natural para explicar las cosas y una paciencia infinita con los jóvenes. Era como si todos esos años de silencio hubieran acumulado en él una necesidad de conectar, de servir, de ser parte de algo más grande que él mismo. Una tarde, mientras le entregaba una carta del banco, me dijo: «Sabe, Emilio, he vivido 2 vidas completamente diferentes. La primera fue una vida de acción, pero sin verdad, donde me movía por el mundo, pero vivía en la mentira y el miedo.
La segunda fue una vida de verdad, pero sin acción, donde finalmente estaba siendo honesto, pero me había paralizado en mi casa. Ahora estoy viviendo una tercera vida, una donde hay tanto verdad como acción, donde puedo ser honesto sobre quién soy y al mismo tiempo participar plenamente en el mundo. Y todo comenzó con esa carta. Pensé mucho en esas palabras. Todos vivimos varias vidas en el transcurso de nuestra existencia. A veces nos toma décadas darnos cuenta de que necesitamos cambiar, y cuando finalmente lo hacemos, descubrimos que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Si esta historia te está inspirando a hacer cambios en tu propia vida, dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué verdad has estado evitando enfrentar. Pasó un año completo desde que había entregado aquella carta confidencial. Era octubre de nuevo, la misma época en que todo había comenzado. El pueblo se preparaba para el festival anual de otoño, una celebración de la cosecha y de la comunidad. Este año, don Ricardo y Miguel habían ofrecido organizar parte del evento en el jardín de la casa de don Ricardo, que ahora era lo suficientemente grande y hermoso como para albergar a mucha gente. El día del festival, el jardín estaba transformado en un espacio mágico con luces colgadas de los árboles, mesas decoradas con flores de la temporada y el aroma de comida casera llenando el aire. Las familias del pueblo llegaban con sus platos para compartir, con sus historias y sus risas. Era una celebración no solo del otoño, sino también de lo que el pueblo había presenciado, una transformación, una redención, un recordatorio de que el amor y el perdón pueden cambiar vidas. Durante el festival, Miguel me buscó entre la multitud. Traía algo en las manos, un sobre amarillento que reconocí inmediatamente. Era la carta original, la que yo había entregado un año atrás. «Señor Emilio», me dijo, «quiero que tenga esto». Extendió el sobre hacia mí. «Usted fue parte esencial de esta historia. Esta carta cambió nuestras vidas, la de mi padre y la mía. Cambió también las vidas de mis hijos, que ahora tienen un abuelo que los ama y los cuida. Creo que usted debería tenerla, como un recordatorio de que el trabajo que hace, ese trabajo que tal vez parece ordinario día tras día, en realidad es extraordinario». Tomé el sobre con manos temblorosas. Era más liviano de lo que recordaba, o tal vez, ahora que sabía su historia completa, el peso emocional que había sentido antes se había transformado en algo diferente. Ya no era el peso del miedo y el secreto, sino el peso de la historia y el significado. «¿Puedo leerla?», pregunté, sintiendo que necesitaba el permiso de Miguel. Él asintió. «Por favor, léala. Creo que mi madre hubiera querido que la gente supiera las palabras que escribió. Ella era una mujer sabia que entendió, incluso en su lecho de muerte, que el perdón es más poderoso que el resentimiento». Me alejé un poco del bullicio del festival y encontré un lugar tranquilo bajo un árbol viejo. Con cuidado, saqué las hojas amarillentas del sobre y comencé a leer. La letra era delicada pero firme, escrita por una mano que sabía que estaba escribiendo algo importante. Quizás las últimas palabras que compartiría con el mundo. «Mi querido Ricardo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que nuestro hijo Miguel encontró el valor que yo no tuve en vida para buscar. Significa que él decidió que merecías saber la verdad y que quizás, solo quizás, merecías una oportunidad de ser parte de su vida, aunque sea tarde. No te escribo para reclamarte nada. Los años me han enseñado que la vida es demasiado corta y demasiado preciosa como para desperdiciarla en rencor. Sí, fuiste cobarde. Sí, me dejaste sola para enfrentar una situación imposible. Pero también sé que yo fui cobarde también. Nunca tuve el valor de dejar a mi esposo. Nunca luché lo suficientemente fuerte por nuestro amor. Nunca te di la oportunidad de ser verdaderamente valiente
porque yo misma no lo fui. Miguel es lo mejor que me pasó en la vida. Cada vez que lo miro, veo tus ojos, tu sonrisa, tu inteligencia. Él creció siendo un hombre bueno, a pesar de todas las circunstancias difíciles. Mi esposo, aunque descubrió la verdad, lo crió como propio. No fue un padre perfecto, pero le dio un hogar y un apellido. Por eso estoy agradecida. Te perdono, Ricardo. Te perdono por ser humano, por tener miedo, por tomar las decisiones equivocadas. Pero más importante aún, espero que tú puedas perdonarte a ti mismo. Espero que no hayas pasado todos estos años castigándote por errores que cometimos ambos. La vida es para vivirla, no para esconderse de ella. Le he pedido a Miguel que cuando sienta que es el momento correcto, te busque y te dé esta carta. No sé cuándo será ese momento, tal vez dentro de un año, tal vez dentro de 20, pero confío en que él sabrá cuándo el tiempo es el adecuado. Y cuando te busque, te pido solo una cosa: recíbelo con honestidad. Dile quién eras, quién eres ahora y por qué tomaste las decisiones que tomaste. Él merece conocer su historia completa, por dolorosa que sea. No espero que se conviertan en padre e hijo de la noche a la mañana. Eso sería imposible, pero tal vez puedan construir algo nuevo, algo diferente, una relación basada en la verdad y en el respeto mutuo. Eso sería suficiente. Eso sería hermoso. Vivimos en un mundo de secretos, Ricardo. Todos guardamos cosas que nos avergüenzan, que nos duelen, que preferíamos no enfrentar. Pero he aprendido al llegar al final de mi vida que los secretos nos consumen desde adentro. Nos hacen más pequeños, más asustados, más solos. La verdad, aunque duela al principio, eventualmente nos libera. Así que te dejo con esta verdad. Te amé. A pesar de todo, a pesar de las circunstancias imposibles y las decisiones equivocadas, te amé. Y ese amor creó algo hermoso. Nuestro hijo. Ese es nuestro legado. No los errores, no el dolor, sino el amor que resultó en una vida nueva y maravillosa. Espero que cuando leas esto, encuentres la paz que nunca pudimos tener juntos. Espero que conozcas a Miguel y veas en él lo mejor de ambos. Y espero que vivas el resto de tu vida con honestidad y valentía, las cualidades que nos faltaron cuando éramos jóvenes, pero que nunca es tarde para desarrollar. Con amor y perdón, Elisa. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba las hojas y las devolvía al sobre. Entendía ahora por qué esta carta había tenido el poder de transformar a don Ricardo, por qué había esperado 20 años para ser enviada, por qué había cambiado no solo la vida de un hombre, sino de toda una familia. Era una carta escrita con una sabiduría que solo viene de enfrentar la mortalidad, con un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, con un perdón que es verdaderamente divino en su generosidad. Me quedé sentado allí bajo el árbol por un largo tiempo, escuchando las risas y la música del festival en el jardín. Pensé en todas las cartas que había entregado durante 30 años, en todas las historias que había tocado sin saber. Me pregunté cuántas otras cartas como esta había transportado, cuántos otros secretos, perdones, confesiones y declaraciones de amor había ayudado a llegar a sus destinos. Cuando volví al festival, don Ricardo me vio desde lejos y se acercó. No necesitaba preguntarme si había leído la carta. Lo vio en mis ojos. Nos quedamos allí parados, dos hombres que compartían un secreto sagrado, y en ese momento sentí una conexión con él que iba más allá de las palabras. Él había sido transformado por esa carta, y yo había sido transformado por ser testigo de esa transformación. Gracias por entregarla, me dijo simplemente. Gracias por hacer su trabajo con dignidad, por no juzgar lo que traía en sus manos, por simplemente ser el mensajero fiel que permitió que esta historia tuviera un final diferente. El festival continuó hasta altas horas de la noche.
Las luces en el jardín brillaban como estrellas caídas del cielo. Las familias compartían comida y conversación. Los niños corrían entre los árboles creando recuerdos que llevarían consigo toda su vida. Era una escena de comunidad y conexión, de personas eligiendo estar juntas, de historias entrelazándose para crear el tejido complejo y hermoso de la vida en un pueblo pequeño. Más tarde esa noche, mientras caminaba de regreso a mi casa bajo un cielo lleno de estrellas, Carmen me esperaba en la puerta. Ella siempre sabe cuando he tenido un día significativo. Le conté sobre la carta de Elisa, sobre las palabras de perdón y amor que había escrito desde su lecho de muerte, sobre cómo esas palabras habían viajado a través del tiempo para finalmente cumplir su propósito. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo Carmen mientras nos sentábamos en nuestro porche a tomar té. Que Elisa nunca sabrá el resultado de su carta. Ella murió, sin saber si Miguel la enviaría, sin saber si Ricardo la recibiría, sin saber si sus palabras tendrían algún impacto. Escribió esa carta con fe pura, confiando en que el universo de alguna manera haría que sus palabras llegaran a donde necesitaban llegar. Y así fue. Tenía razón. Eso era exactamente lo que hacía que esta historia fuera tan profunda. Elisa había plantado una semilla sin poder ver el árbol que crecería de ella. Había escrito palabras de perdón sin poder presenciar la sanación que traerían. Había amado desde más allá de la muerte, y ese amor había transformado vidas décadas después. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre las cartas que deberías escribir o las palabras que deberías decir antes de que sea demasiado tarde, comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio. Los años siguientes trajeron más cambios buenos para don Ricardo y Miguel. Su relación continuó creciendo y profundizándose. Los nietos pasaban semanas enteras del verano en San Vicente del Valle, y don Ricardo les enseñaba sobre jardinería, sobre el pueblo, sobre la importancia de la verdad y el perdón. Miguel y su esposa comenzaron a considerar mudarse permanentemente al pueblo cuando llegara el momento de su jubilación. Pero más allá de los cambios específicos en sus vidas, lo que realmente había cambiado era la atmósfera del pueblo mismo. La historia de don Ricardo y la carta se había convertido en una leyenda local, un recordatorio constante de que nunca es tarde para cambiar, para perdonar, para comenzar de nuevo. Inspiró a otras personas a enfrentar sus propios secretos, a buscar reconciliación con aquellos de quienes se habían distanciado, a vivir con más honestidad y valentía. Doña Mercedes, la de la panadería, finalmente le contó a su familia sobre el hijo que había dado en adopción cuando era muy joven. Don Marcos en la tienda confesó una deuda que había ocultado durante años y comenzó el proceso de pagarla. La señora Beatriz, inspirada por la historia, comenzó a escribir sus propias memorias para dejar a su hija, queriendo que conociera no solo la versión editada de su vida, sino la historia completa con todos sus errores y lecciones. Yo también cambié. Comencé a ver mi trabajo con nuevos ojos. Cada mañana, cuando recogía las cartas en la oficina postal, las sostenía con más cuidado, con más respeto por lo que podrían contener. Saludaba a cada persona que recibía correspondencia con más atención, sabiendo que tal vez esa carta que les entregaba era importante de maneras que yo no podía ver. Me convertí en un testigo más consciente de las historias que ayudaba a entregar. También comencé a escribir mis propias cartas. A Carmen, aunque vivíamos en la misma casa, le escribía notas de amor, agradeciéndole por 42 años de paciencia y compañía. A mis hijos, que vivían en otras ciudades, les escribía cartas largas, contándoles sobre mi vida, sobre el pueblo, sobre las lecciones que estaba aprendiendo en mi vejez.
Quería dejarles algo más que recuerdos vagos. Quería dejarles palabras escritas que pudieran releer cada vez que quisieran sentirme cerca. Un día, 2 años después de haber entregado la carta confidencial, recibí un paquete especial en la oficina postal. Era de una editorial en la capital. Lo abrí con curiosidad y encontré un libro con una portada sencilla pero elegante. El título era Cartas que cambian destinos, y el autor era Miguel Mendoza. Con manos temblorosas, abrí el libro y comencé a leer. Era la historia completa de don Ricardo y Elisa, contada por Miguel con una honestidad brutal y una belleza literaria impresionante. Había transcrito la carta completa de su madre y había entrevistado a su padre extensamente sobre aquellos años perdidos. Pero más que solo contar su historia, había usado su experiencia para reflexionar sobre temas más amplios. El perdón, la redención, el peso de los secretos, el poder de la verdad. En el prólogo, Miguel me mencionaba: esta historia no habría sido posible sin Emilio Torres, el cartero de San Vicente del Valle, quien entregó la carta de mi madre con la dignidad y el respeto que merecía. Él es un recordatorio de que todos jugamos papeles importantes en las vidas de otros, aunque nunca sepamos el impacto completo de nuestras acciones. Lágrimas de gratitud y emoción llenaron mis ojos. El hecho de que hubiera pensado en incluirme, que hubiera reconocido el papel que jugué en su historia, significaba más para mí de lo que podría expresar. Pasé todo el día leyendo el libro, reviviendo cada momento de aquella experiencia, viendo la historia desde perspectivas que nunca había considerado. El libro tuvo éxito. No fue un bestseller masivo, pero tocó profundamente a quienes lo leyeron. Miguel recibió cartas, qué ironía, pensé, de personas en todo el país contándole cómo su historia los había inspirado a buscar reconciliación con familiares extranjeros, a confesar secretos que habían guardado durante años, a vivir con más autenticidad. Así como la carta de Elisa había transformado la vida de don Ricardo, el libro de Miguel estaba transformando las vidas de extraños en lugares distantes. Miguel vino a San Vicente del Valle para una firma de libros en la pequeña biblioteca del pueblo. Fue un evento modesto pero significativo. Muchos vecinos vinieron, algunos a comprar el libro, otros simplemente a apoyar a Miguel y a don Ricardo, quien estaba sentado en primera fila con una expresión de orgullo que transformaba su rostro arrugado. Después de la firma, Miguel me pidió que firmara su copia personal del libro. «Pero yo no escribí nada», protesté. «Ah, pero usted fue parte esencial de esta historia», insistió. «Sin usted, esta historia nunca habría existido». Así que tomé la pluma y escribí algo que había estado pensando mucho últimamente. En un mundo de conexiones digitales y mensajes instantáneos, recordemos que las cartas escritas a mano todavía tienen el poder de cambiar destinos. Nunca subestimemos el poder de las palabras escritas con amor. Emilio Torres, el cartero. Esa noche, en el Festival del Otoño, que ahora se había convertido en una tradición anual en el jardín de don Ricardo, había algo especial en el aire. Era como si el pueblo entero hubiera adoptado la historia de don Ricardo como propia, como si su transformación nos hubiera recordado a todos que somos capaces de cambiar, de crecer, de ser mejores de lo que hemos sido. Don Ricardo dio un pequeño discurso, como hacía cada año en el festival. Pero este año había algo diferente en sus palabras. «Hace 3 años», comenzó, «yo era un hombre que vivía en las sombras de su propio pasado, prisionero de sus propios miedos y secretos. Hoy estoy rodeado de familia, de amigos, de comunidad». ¿Qué cambió? Una carta, un simple sobre amarillento con palabras escritas hace más de 20 años. Eso es todo lo que se necesitó para cambiar completamente mi vida.
Pero no fue solo la carta, continuó. Fue el valor de mi hijo Miguel para enviarla después de años de procesamiento y sanación. Fue el valor de mi Elisa para escribir palabras de perdón desde su lecho de muerte. Fue el trabajo fiel de Emilio, quien entregó esa carta sin saber el peso que llevaba. Fue la aceptación de esta comunidad que me recibió de vuelta a la vida después de tantos años de aislamiento. Fue una combinación de acciones grandes y pequeñas, de decisiones valientes y gestos simples, todo trabajando junto para crear algo hermoso. Les cuento esto porque quiero que sepan que nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón, para perdonar a otros, para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para vivir con verdad y valentía. Nunca es tarde para escribir esa carta que necesitas escribir, para decir esas palabras que necesitas decir, para hacer esa llamada que has estado postergando. El tiempo perdido es irrecuperable, pero el tiempo que tenemos por delante es nuestro para usarlo sabiamente. Sus palabras fueron recibidas con un silencio reverente y luego con aplausos, que parecían venir no solo de las manos, sino de los corazones de todos los presentes. Era un momento de reconocimiento colectivo de una verdad profunda, que todos estamos conectados, que todos tenemos el poder de impactar las vidas de otros, y que nunca es tarde para elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre los secretos, la conexión sobre el aislamiento. Mientras el festival continuaba a mi alrededor, me encontré pensando en todas las cartas que había entregado durante 30 años. Miles de ellas, tal vez decenas de miles. Cada una contenía algo: facturas, invitaciones, noticias, declaraciones de amor, notificaciones oficiales, anuncios de nacimientos y de muertes. Cada una era un pequeño fragmento de una vida más grande, una pieza de la historia humana de conexión y comunicación. Y yo había sido el guardián de todas ellas, el puente que las llevaba de un corazón a otro. Me di cuenta de que mi trabajo nunca había sido pequeño o insignificante, como a veces había pensado. Era sagrado, era esencial, era hermoso. Cada carta que entregaba era una oportunidad para el amor, para la verdad, para la transformación. Y aunque no siempre vería el resultado de mis entregas, aunque la mayoría de las veces nunca sabría el impacto real que esas cartas tenían, sabía ahora que ese impacto existía. Cada sobre que colocaba en las manos de alguien era potencialmente una llave, un puente, una oportunidad para algo más grande. Si esta historia te está haciendo valorar los mensajes que has recibido en tu vida, te invito a que te suscribas al canal para más historias que te recordarán la belleza de la conexión humana. Pasaron más años. Don Ricardo envejeció, como todos lo hacemos, pero lo hizo rodeado de amor y propósito. Sus nietos crecieron visitándolo cada verano, aprendiendo de él, amándolo incondicionalmente. Miguel y su familia eventualmente se mudaron a una casa cerca, en San Vicente del Valle, permitiendo que padre e hijo pasaran los últimos años de don Ricardo verdaderamente juntos, recuperando el tiempo perdido tanto como fuera humanamente posible. Cuando don Ricardo finalmente falleció a los 83 años, fue en su casa, en su cama, rodeado de su hijo, sus nietos y algunos vecinos cercanos. Sus últimas palabras, según Miguel me contó después, fueron: «Gracias, Elisa, por no dejar que me perdiera para siempre». Murió en paz, habiendo vivido los últimos años de su vida con una plenitud que nunca había experimentado en las décadas anteriores. El funeral fue uno de los eventos más concurridos que San Vicente del Valle había visto. No porque don Ricardo fuera famoso o rico, sino porque en sus últimos años se había convertido en un símbolo viviente de esperanza y redención para todo el pueblo. Su vida era una prueba de que nunca es tarde, de que el perdón es posible, de que las segundas oportunidades existen,
Durante el servicio, Miguel leyó la carta de su madre completa. Muchos en la audiencia lloraron, no solo por la pérdida de don Ricardo, sino por la belleza de las palabras de Elisa, por el amor que había sobrevivido a la muerte, por el perdón que había cambiado tantas vidas. Era un recordatorio de que nuestras palabras, especialmente aquellas escritas con amor y honestidad, pueden tener un impacto que trasciende nuestra propia existencia mortal. Después del funeral, Miguel me buscó. Me entregó un sobre, nuevo pero diseñado para parecer viejo, amarillento. «Mi padre dejó esto para usted», me dijo. Lo escribió hace unos meses, cuando sabía que su tiempo se acercaba al final. Con manos temblorosas, abrí el sobre y leí: «Querido Emilio, cuando usted me entregó aquella carta confidencial hace tantos años, yo tenía miedo. No sabía entonces que usted me estaba entregando no solo un sobre, sino una segunda oportunidad en la vida. Usted hizo su trabajo con dignidad, sin juicio, sin curiosidad indebida. Simplemente cumplió con su deber de conectar a las personas a través de la correspondencia. Quiero que sepa que he vivido más completamente en estos últimos años que en todas las décadas anteriores combinadas. He conocido el amor de un hijo, el orgullo de ser abuelo, la aceptación de una comunidad. He aprendido a vivir con verdad, a enfrentar mi pasado sin vergüenza, pero con honestidad, a perdonarme a mí mismo como Elisa me perdonó. Nada de esto habría sido posible sin usted. Por eso quiero darle las gracias. Gracias por ser un cartero fiel y dedicado. Gracias por tratar cada carta como si fuera importante, porque lo es. Gracias por ser parte de mi historia de redención. Cuando llegue mi tiempo de partir, partiré en paz, sabiendo que viví bien los últimos años de mi vida, que amé y fui amado, que no desperdicié la segunda oportunidad que Elisa, Miguel y el destino me dieron. Siga haciendo su trabajo con la misma dedicación y respeto con que siempre lo ha hecho. Nunca sabe cuándo está entregando una carta que cambiará un destino. Cada sobre que pone en las manos de alguien es potencialmente un regalo, una oportunidad, un momento de transformación. Con gratitud eterna, Ricardo Mendoza». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras doblaba la carta y la guardaba cuidadosamente. Era una carta que guardaría para siempre, un recordatorio del impacto que nuestras acciones cotidianas pueden tener, incluso cuando no lo sabemos. En los años que siguieron a la muerte de don Ricardo, continué mi trabajo como cartero con una dedicación renovada. Cada mañana, cuando recogía las cartas en la oficina postal, pensaba en don Ricardo, en Elisa, en Miguel, en aquella carta confidencial que había cambiado tantas vidas. Me recordaba a mí mismo que mi trabajo era sagrado, que cada carta merecía ser tratada con respeto y cuidado, que nunca sabía cuándo estaba sosteniendo en mis manos algo que transformaría un destino. Carmen y yo envejecimos juntos, disfrutando de nuestros años dorados, rodeados de hijos, nietos y las historias acumuladas de toda una vida. Ella siempre fue mi apoyo, mi confidente, mi compañera en todas las aventuras que trajo cada día. Cuando finalmente me jubilé después de 40 años como cartero, el pueblo organizó una fiesta de despedida en la plaza principal. Miguel vino especialmente desde la ciudad para la celebración. Durante su discurso, habló sobre cómo la historia de su padre se había convertido en parte de la identidad de San Vicente del Valle, en un recordatorio constante del poder del perdón y la redención. Y nada de eso, dijo mirándome directamente, habría sido posible sin Emilio Torres, el cartero más dedicado que este pueblo jamás haya tenido. Recibí cartas de personas a las que había entregado correspondencia durante décadas, agradeciéndome por mi servicio, por mi amabilidad,
por las pequeñas conversaciones que habíamos compartido a lo largo de los años. Cada carta era un recordatorio de que había sido parte de sus vidas, de maneras que apenas estaba comenzando a comprender completamente. Ahora, sentado en mi porche en las tardes, viendo el sol ponerse sobre las montañas que rodean nuestro valle, reflexiono sobre la historia de la carta confidencial y todo lo que enseñó no solo a mí, sino a toda nuestra comunidad. Pienso en Elisa, escribiendo sus últimas palabras con manos temblorosas, pero determinadas, plantando una semilla de perdón que florecería décadas más tarde. Pienso en Miguel, cargando con esa carta durante 20 años, procesando su propio dolor hasta encontrar el momento correcto para enviarla. Pienso en don Ricardo, abriendo ese sobre con manos temblorosas y encontrando dentro no condenación, sino liberación. Y pienso en todas las otras historias que existen en el mundo, esperando ser contadas, esperando que alguien tenga el valor de escribir esa carta, de enviar ese mensaje, de tender ese puente entre corazones separados por el tiempo, la distancia o los malentendidos. Cada uno de nosotros tiene cartas que necesitamos escribir, verdades que necesitamos decir, perdones que necesitamos dar o recibir. La lección más importante que aprendí de todo esto es simple pero profunda. Las palabras escritas con amor, honestidad y valentía tienen el poder de cambiar destinos. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán complicada sea la situación, no importa cuán profundas sean las heridas, el amor y el perdón, cuando se expresan con sinceridad, pueden sanar incluso las fracturas más antiguas y dolorosas. Y los carteros, esos trabajadores a menudo invisibles, que caminan por las calles día tras día entregando sobres y paquetes, somos los guardianes de esas conexiones. Somos los puentes entre los corazones humanos. Somos los portadores de esperanzas, sueños, confesiones y perdones. Nuestro trabajo no es pequeño, es sagrado. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia es esto. No esperen 20 años para enviar esa carta. No esperen a que sea demasiado tarde para decir las palabras que necesitan ser dichas. No esperen a que la muerte esté cerca para perdonar o para pedir perdón. El momento es ahora. La oportunidad es hoy. Las personas que amas, que heriste o que te hirieron, merecen saber la verdad de tu corazón mientras todavía hay tiempo para que esas verdades hagan una diferencia. Escriban esas cartas, digan esas palabras, tiendan esos puentes, porque nunca saben cuándo un simple sobre amarillento con la palabra confidencial, escrita en rojo, podría ser la llave que abre la puerta a una vida completamente nueva, a relaciones sanadas, a familias reunidas, a perdones que liberan tanto al que da como al que recibe. La historia de don Ricardo y la carta confidencial vive en San Vicente del Valle como una leyenda, pasada de generación en generación, recordándonos que nunca es tarde para cambiar, para amar, para perdonar, para empezar de nuevo. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de impactar profundamente las vidas de otros, a veces de maneras que nunca conoceremos completamente, pero que existen no obstante. Y mientras el sol se pone detrás de las montañas, pintando el cielo con colores de naranja y púrpura, pienso en todas las cartas que todavía están por escribirse, en todas las historias que todavía están por desarrollarse, en todas las conexiones humanas que todavía están esperando ser hechas. Pienso en los carteros que están caminando por las calles en este momento, entregando sobres sin saber que tal vez están cambiando destinos con cada entrega. Y sonrío, sabiendo que aunque mi tiempo como cartero ha terminado, el trabajo continúa. Las cartas siguen siendo escritas, enviadas, entregadas. Las palabras siguen siendo el puente más poderoso entre los corazones humanos. Y el amor,
ese amor que Elisa expresó desde su lecho de muerte, ese amor que don Ricardo finalmente aprendió a aceptar y a dar. Ese amor sigue siendo la fuerza más transformadora en el universo. Que nunca olvidemos el poder de las palabras escritas con amor. Que nunca subestimemos el impacto que podemos tener en las vidas de otros. Y que nunca, nunca sea demasiado tarde para escribir esa carta, para decir esas palabras, para tender ese puente que podría cambiar no solo nuestro destino, sino también el destino de aquellos que amamos. Porque al final todos somos carteros de una forma u otra. Todos llevamos mensajes de corazón a corazón, de alma a alma. Y cada mensaje que entregamos, cada palabra que compartimos, cada conexión que hacemos, contribuye al tejido complejo y hermoso de la experiencia humana. Esta es la historia de una carta confidencial que cambió destinos. Pero es también la historia de todos nosotros, de las cartas que hemos recibido y las que hemos enviado, de los secretos que guardamos y las verdades que finalmente compartimos, de los perdones que damos y los que recibimos, de las segundas oportunidades que la vida nos ofrece cuando tenemos el valor de tomarlas. Y ahora, mientras las estrellas comienzan a aparecer en el cielo oscurecido, mientras el pueblo de San Vicente del Valle se prepara para otra noche de descanso, mientras las historias continúan siendo vividas y compartidas, me doy cuenta de que esta historia nunca realmente termina. Continúa en cada carta que se escribe, en cada sobre que se entrega, en cada corazón que se abre al amor y al perdón. Porque las cartas, esos simples pedazos de papel con palabras escritas en tinta, tienen el poder de cambiar destinos, y nosotros, todos nosotros, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser parte de esas historias de transformación. Que nunca olvidemos ese poder, que nunca lo subestimemos, y que siempre, siempre tengamos el valor de escribir esa carta, de decir esa verdad, de perdonar, de amar, de vivir plenamente y con honestidad. Porque eso, al final, es lo que realmente importa.